Nada. Sí, ok, bueno. Entonces vamos dando un momentico a que las otras se unan. Mientras tanto yo me voy hidratando por acá, que está haciendo muchísimo calor. Hoy con todo este solazo que hizo, mejor dicho, el calor está impresionante. Bueno, entonces, mientras que se van uniendo, y de verdad, gracias por seguirme acompañando a pesar de las dificultades técnicas. Para ir recapitulando, estábamos diciendo que el vínculo con mamá es el vínculo más importante que podemos tener a lo largo de la vida, ¿sí? Y estábamos hablando de lo que esa mamá representa internamente, o sea, es la madre interna. Y estábamos hablando de que tiene que ver con la conexión con la vida, tiene que ver también con nuestra autoimagen, con el amor propio, tiene que ver mucho también con el dinero, o sea, cuando de pronto tenemos bloqueos con el dinero, con la abundancia, esto puede ser vínculo también con mamá, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo, pues, como mirar hacia ese vínculo y de alguna manera comenzar también a trabajarlo para poder sanar y para poder salir también de todos esos bloqueos, ¿sí? La energía del padre también es importantísima en la vida de todos los hijos, ¿sí? De hecho, pues yo que vivo en Colombia, en Antioquia, nosotros acá que somos un matriarcado que es tan importante y se, digamos, enaltece tanto la figura de la madre, a veces se suele ser un poco despectivo con esa figura del padre. De hecho, hay un dicho popular acá en Colombia y muy de la cultura nuestra, y es que madre solo hay una y papas hay muchas en la plaza, ¿sí? Entonces como que tampoco se valora esa figura o esa energía del padre cuando en realidad sí es muy importante, ¿sí? Independientemente de que haya estado presente en la crianza o no, independientemente de que haya respondido por el hijo o no, ¿sí? Porque es que nuestro ADN, lo que nos conforma a nosotros física, psíquica, energéticamente, no sabe de esas, digamos, de esos comportamientos del humano. Yo tengo 50% de mi mamá y 50% de mi papá, haya estado o no haya estado. Entonces también es muy común que las personas llegan a ciertos procesos y entonces, claro, se pregunta por esas dos figuras importantes y cuando llegamos a papá, entonces dicen, no, es que yo no tengo papá. Usted sí tiene papá, ¿sí? Que no haya estado presente en la crianza es otra cosa, pero papá tenemos todas, o sea, no, nadie salió solamente de las, digamos, de estas células reproductivas femeninas, nadie salió de un óvulo solo, o sea, tuvo que haber alguien que estuviera ahí también aportando y no solamente está esa energía de la persona que aportó para que esa vida se diera, sino de todo su linaje, de todo su sistema familiar. Entonces, gústenos o no nos guste, pues ahí tenemos también pues como esa conexión con papá, ¿sí? Entonces, el papá, esa figura del padre que significa energéticamente en la vida de los hijos, significa todo lo que tiene que ver con la fuerza para ir a la vida, tiene que ver con nuestra capacidad para materializar los objetivos que nos proponemos. El éxito profesional, laboral, tiene mucho que ver con el vínculo con papá. Eso es algo que también me gusta mucho como hacer esa comprobación cada vez que empiezo un proceso con una persona, porque ese vínculo con papá también se puede ver mucho ahí reflejado en esa parte profesional y laboral, ¿sí? Entonces hay personas que, digamos que los diferentes proyectos que emprenden a lo largo de la vida se les dan de manera maravillosa. Parece que todo le saliera fácil, que no se tuvieran que esforzar mucho por hacer las cosas, que tienen éxito casi que inmediatamente. Volviendo otra vez como a ese lenguaje coloquial de nosotros los paisas,
Por ahí hay un dicho que dice que hay personas que nacen con estrella y otras que nacen estrelladas. Las personas que uno dice nacieron con estrella es porque tienen un vínculo con papá súper, digamos, o sea, está sano ese vínculo con papá. Ojo pues que estamos hablando del vínculo, no estamos hablando de la relación, ¿sí? Porque incluso eso muchas veces se ve en constelaciones, que el papá nunca estuvo presente físicamente, ¿sí? Que el papá no participó de la crianza y sin embargo en la constelación se ve que esa energía del padre siempre ha estado ahí presente y siempre ha estado apoyando y siempre ha estado ahí dando la fuerza, ¿sí? De hecho, en mi caso personal, yo tengo una anécdota pues que me parece muy linda al respecto. Yo ya les he contado pues en muchos momentos que yo soy hija adoptiva. El papá que me crió es el hombre más maravilloso del mundo. Todavía tengo la fortuna de tenerlo con vida y obviamente para mí él fue un pilar y es un pilar importantísimo en mi vida. Sin embargo, a través de todo este proceso de las constelaciones, y por eso yo les digo que el tema de sanar el vínculo con los padres no es si me gusta, si estoy de acuerdo, si me parece que se lo merecen o no se lo merecen, sino que casi que yo podría decir que es un buen negocio para nosotras, para todo hijo, porque si yo sé que con soltar todos esos juicios que yo tengo, con sanar esa energía dentro de mí, a mí me va a ir bien, pues eso es algo que yo voy a querer hacer. Porque si me voy a quedar siempre cargando resentimientos, juicios, expectativas que nunca se cumplieron y eso me va a frenar en mi vida, pues creo que no tiene ningún sentido. Entonces, eh, les iba a contar pues como esta experiencia personal y es que este papá pues del amor ha sido maravilloso, pero cuando yo empecé mi proceso de constelaciones, ahí van a escuchar, no sé si de pronto escuchan un montón de pitos, de carros, porque hoy se está celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la fiesta de los conductores y ahí vienen en su desfile, entonces ahí perdonarán si de pronto hay mucho ruido. Bueno, entonces les decía que cuando comencé mi proceso de constelaciones, algo que yo jamás en mi vida me había imaginado era que iba a tener que tocar ese tema de los padres biológicos, ¿sí? Y que a través de todo ese proceso aprendí a llamarlos los padres de la vida, ¿sí? Entonces, digamos que lo más bonito cuando empecé el proceso, porque yo llego a constelaciones en una crisis existencial que ustedes no se imaginan, estaba con depresión, estaba viviendo pues como un momento de la vida muy difícil y lo primero que se toca dentro de las sesiones es el tema de los padres, ¿sí? Y de manera muy bonita me pareció pues como el tema del papá, porque yo, por ejemplo, de mi familia de la vida, yo sé cómo se llama mi mamá, sé más o menos cuántos años tenía cuando yo nací, tengo algunos datos de su origen, de la familia, todo esto, pero el papá siempre fue una incógnita, o sea, no se sabe quién era, no se sabe cómo se llamaba, nada, absolutamente nada. Y me pareció muy hermoso que alguna vez estaba ya cuando decidí hacer mi formación en constelación, pues como consteladora, hacíamos ejercicios entre los compañeros, constelándonos unos con otros, y siempre que se hacía una constelación para mí, aparecía esa figura de mi papá y estaba ahí conmigo. Y se ve, y, o sea, era una conexión súper bonita y súper especial, aunque es una persona que yo nunca en mi vida he visto, que no sé cómo se llama, ¿sí? Y digamos que amarrándolo con lo que les decía ahorita, yo considero que de verdad yo he sido una mujer que he tenido mucho papá, porque muchos proyectos, sobre todo en lo laboral, en lo profesional que yo he emprendido, se me han abierto las puertas maravillosamente. Entonces, todo eso es vínculo con papá. Voy a hacer acá una pausita para ir mirando las preguntas en el chat. Entonces dice María José, lo del vínculo se entiende, pero la energía, digamos, si papá sí estuvo presente, aún así la energía del padre puede no estar presente. Entonces,
digamos que no, o sea, aquí lo que te entiendo es, papá está presente físicamente, pero no se siente esa energía de la que estamos hablando, ¿cierto? No se siente como esa conexión, ¿sí? Entonces, acá hay algo bonito y es que volvemos a lo mismo, no estamos hablando de la figura de carne y hueso, no estamos hablando de la persona real, de la persona física, estamos hablando de la representación interna que nosotros tenemos de ese ser, de ese papá o de esa mamá, ¿cierto? Viene siendo también de alguna manera, no sé si será erróneo decirlo, pero viene siendo algo también como muy energético, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si esa persona estuvo físicamente presente, pero yo no siento esa conexión, yo no siento esa energía, es porque de alguna manera hay alguna barrera, ¿sí? Entonces yo les decía al principio cuando comencé a tocar el tema del vínculo, que muchas veces nosotros llegamos a estos procesos con muchos juicios, llegamos con ciertas, o sea, con mucho dolor, a veces con muchos reclamos, con muchas preguntas sin responder, con muchas expectativas. Ahorita, antes de que se nos cortara la transmisión en el otro link, Liz estaba diciendo que muchas veces, digamos que esa presencia o ese vínculo no se logra digamos, plasmar de una manera muy visible en la vida nuestra, ¿sí? Y que de alguna manera, pues obviamente eso tiene una implicación y también tiene como unas manifestaciones en nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, aquí, por eso les digo, lo importante es el significado que yo le doy a esa persona en mi vida, el lugar que yo le doy a esa persona en mi vida, porque si yo llego, digamos, como les digo, en esa posición de reclamar, en esa posición cerrada, en esa posición de negación, de hecho, muchas veces pasa eso también en los grupos de constelaciones, empieza el movimiento de la constelación, ¿sí? Y cuando aparece esa representación del padre o de la madre, muchas veces la primera reacción de la persona es de rechazo absoluto. Es no, no quiero y no me, o sea, me fastidia su presencia, no lo quiero ni mirar. De hecho, el sábado pasado, o sea, no este sábado, sino el anterior, que fue el último grupo, hubo una constelación que me pareció hermosísima porque había una chica que precisamente estaba trabajando un tema con papá y de pronto, claro, estaba en ese dolor del que estamos hablando, entonces decía, yo, pues, o sea, en el momento en que hablábamos de ese, te doy un lugar en mi corazón, ella decía, no, es que no, yo no le puedo dar un lugar en mi corazón. No podía darle como ese espacio a esa energía del papá. Y eso fue bonito porque muchas veces, incluso cuando más llenas de dolor estamos, sigue siendo evidente que hace falta esa presencia del papá, que ese juicio, que ese reclamo viene acompañado también de mucho dolor, de lo que faltó, de lo que no se recibió, de esa expectativa, porque de alguna manera guardamos una expectativa infantil de esa mamá ideal o de ese papá ideal que hubiéramos querido tener. Entonces hay algo como que internamente todavía está ahí a la expectativa, todavía está esperando y no recibirlo, pues obviamente genera también mucho dolor, que era precisamente, volviendo a retomar lo que Liz nos estaba diciendo ahorita, que ella ha tratado pues de ir a hablarlo directamente con su papá, pero muchas veces los padres están todavía pues como en ese nivel de inconsciencia, por decirlo así. Entonces vamos nosotros como con ese dolor, con esa ansia pues de poder sacar lo que estamos sintiendo, de pronto tratando de recibir algo de reparación, por lo menos que le digan a uno, hija, siento mucho que te hayas sentido así, no me había dado cuenta de que te estaba doliendo tanto, ¿sí? Y muchas veces lo que recibimos es todo lo contrario, es como, pues, traumas. ¿Y qué traumas tiene usted? Si usted tuvo una vida, pues, si usted tuvo una infancia muy feliz, ¿sí? Porque volviendo a lo del principio, se sigue
asumiendo que el haber tenido satisfechas las necesidades básicas ya era suficiente. Entonces hay muchos papás que no pueden entender que les digamos que la infancia fue difícil o que hubo dolor o que hubo tristeza o que hay heridas internas porque ellos efectivamente están seguros de que hicieron todo lo que podían y ya no había nada más que hacer, ¿sí? Entonces, por eso la sanación no se hace yendo allá a reclamar porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con un muro. Entonces, como lo decía Liz, el proceso de sanación es interno, es para nosotras mismas, lo tenemos que hacer desde esa posición adulta, ¿sí? Por acá hay otra pregunta. ¿Cómo una persona ausente aporta esa fuerza si no hubo relación? ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, es que hay una información que va más allá de la convivencia física. O sea, cuando yo nazco de un hombre y de una mujer, no solamente está esa información genética de qué color voy a tener el cabello, los ojos, si voy a ser alta o bajita, delgada o más gordita, no. No solamente recibimos esa información, nosotros recibimos una información emocional, ¿sí? Y dentro de esa información emocional está todo el paquete incluido, ¿sí? Eso es algo que yo también les digo mucho en los grupos de constelaciones, y es que la vida es una fuerza que viene con todo, con lo bueno y con lo que no es tan bueno, ¿sí? Con lo que nos posibilita la vida, pero también con lo que de alguna manera nos la limita. Entonces, en ese yo recibir la vida, independientemente que la persona no esté físicamente, ya hay una energía de esa persona en mí, en mis células, en mi ser, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a negar a ese origen del que yo vengo si todo en mi cuerpo, en mi vida, en mi ser, habla de esa persona? Y hay algo maravilloso también en esto, y es que muchas veces la ausencia es la forma más efectiva de estar presente, ¿sí? Porque cuando hay ausencia, cuando hay una persona con la que yo nunca he convivido o conviví muy poquito tiempo y luego se fue de mi vida y ya no la vi más, ¿sí? Siempre está como ese anhelo, siempre está como esa pregunta. De alguna manera, algo que se presenta mucho también es como esa sensación interna de qué faltó, o porque yo no fui suficiente para que esa persona eligiera quedarse conmigo. En este caso, papá o mamá también, porque es que obviamente en la mayoría de los casos la ausencia es del hombre, pero hay muchos niños que también crecen sin la presencia de la mamá, ¿sí? Entonces es esa pregunta que se abre cuando está el ausente, y es, ¿por qué no estuvo en mi vida? ¿Cómo será esa persona? ¿Sí? Incluso muchas veces hay hijos que logran conocer algunos aspectos de la vida de ese papá o de esa mamá, y de alguna manera como que buscan parecerse a ellos o buscan estar en conexión con ellos a través digamos, como esa repetición de lo que han sabido que era su papá o su mamá, ¿sí? O muchas veces incluso sin ni siquiera tener esa información. Eso es algo también bastante impactante, pues que uno puede ver cuando se trabaja con todos estos temas sistémicos, y es que muchas veces, digamos que ese repetir ciertos patrones y repetir ciertos comportamientos es muy típico de los hijos que crecen con la ausencia de alguno de los padres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una dinámica que se da muy comúnmente es, hay una relación de pareja, la pareja entra en crisis, se separa, y muchas veces sí, digamos que el tema de la paternidad no estaba muy arraigado pues a la persona, y la presencia, digamos que era por la relación de pareja. Entonces, si tú y yo ya no somos pareja, entonces yo me desaparezco y ya tampoco voy a ver a mis hijos, ¿sí? Eso pasa muy comúnmente. Esa es la historia de infinidad de niños y de niñas que papá y mamá se separan, y como ya no hay relación de pareja, entonces ya tampoco hay presencia y hay acompañamiento como padres. Entonces, digamos que también una dinámica que se da muy comúnmente es que los hijos
entran como a estar ahí en la mitad de los padres, ¿cierto? Y muchas veces las mamás, que somos las que nos quedamos con los hijos, entonces comenzamos como a ejercer cierta, ¿cómo decirlo? O sea, como que de alguna manera quisiéramos entonces que el hijo esté solamente para nosotras, ¿sí? De hecho, eso es uno de los puntos más complejos cuando los padres se separan, porque efectivamente los niños son los que más sufren, porque de alguna manera sienten que tienen que tomar partido por uno de los dos, por la mamá o por el papá. Entonces, si tomo partido por el uno, el otro se va a sentir traicionado, ¿sí? O sea, es algo que afecta mucho a los niños internamente, ¿sí? Pero entonces en este caso, digamos que algo que es muy común es que entonces yo soy la mujer, me quedo con los hijos y de alguna manera como que quisiera ya que el hijo estuviera solamente para mí, que ya papá pues como que pase a un segundo plano y más amarrado pues a esas creencias populares que mencionaba hace un rato de que papá puede ser cualquiera, ¿sí? O que papas hay muchas en la plaza. Entonces, como que nos parece que el papá no es tan importante y de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, tratamos de evitar esa cercanía entre papá e hijo. Y algo que empieza a suceder es que el hijo comienza a parecerse cada vez más a ese papá. O sea, se vuelve como un recordatorio viviente todos los días de la vida de esa persona que no está, ¿sí? Entonces, la ausencia es una forma de presencia increíble, ¿sí? Lo que pasa es que es una presencia desde el dolor, desde el anhelo, desde esa pregunta, desde esa incógnita de, bueno, ¿y esta persona por qué no está? ¿Cómo era ella? O sea, qué onda con esa persona, ¿sí? Entonces como que empiezan a querer tener cierta conexión a través de otros aspectos de la vida de la persona que a lo mejor puede que no fueran los más sanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que fijarnos en el vínculo? Porque entonces el vínculo, como lo hablábamos, no es yo ir a hablar con mi papá y mi mamá, a reclamarles, a esperar a que me pidan perdón, que reconozcan lo que pasó, lo que no me dieron, o que si toda la vida fue una persona parca, poco afectiva, entonces que se va a volver la persona más afectiva. Esa no es la sanación. De hecho, parte fundamental del proceso de sanación es duelar a los padres ideales, ¿sí? ¿Qué es ese duelar? En mí todavía hay una niña que sigue esperando a unas figuras que es como yo hubiera querido que fueran mis papás. Entonces, si no estuvieron presentes, si fueron negligentes, si no me dieron amor, si lo que haya sido, yo estoy esperando esos padres ideales, los padres que me cuidan, los padres que me dan amor, los padres que están pendientes de mí, que me dicen cosas bonitas, que me dan afirmación, o sea, todo lo hermoso que hubiéramos querido tener, esa niña interior todavía lo sigue esperando. ¿Cuál es una de las fases importantes y a veces más difícil del proceso? Es hacer un duelo a eso. Es ese momento en que miras esa figura de los padres ideales y los padres reales que tienes, que pueden estar o no, porque también ahí hay otro asunto importante y es cuando ya los padres han fallecido y uno nunca tuvo lo que esperaba, pues, y se fueron y todo se quedó pues ahí ya como en el vacío, ya no tengo a quién ir a reclamarle, no tengo a quién ir a decirle que me dolió nada, ¿sí? Entonces, ese duelo es ese momento en el que yo digo, listo, o sea, acepto que los padres que yo quería no existen. O sea, estas dos personas de las que yo nací no son el ideal que yo tengo, nunca van a ser así, ¿sí? Entonces, como que llegar a ese punto de soltar esa expectativa ya da como un parte de tranquilidad interna, ¿sí? O sea, ya no busco afuera ni estoy esperando a que lleguen esos padres porque en la mayoría de los casos no llega, ¿sí? Hay casos y también me ha parecido muy bonito de personas que de pronto tuvieron dolores muy profundos con papá y mamá en la infancia y de pronto crecen
y papás y mamás que entran como en un proceso de sanación, como de hacerse conscientes del daño que hicieron, hay ese reconocimiento, hay papás que de pronto en algún momento van a terapia, que se sanan, que tal cosa, y tienen esa capacidad y esa posibilidad de ir al hijo y decirle, hijo, lo siento, pues pasó esto, me doy cuenta de lo que sucedió, y como que hay una reparación de alguna manera y de pronto puede haber más cercanía y hijos que de pronto no tuvieron esa presencia, no tuvieron ese apoyo en la vida adulta, de pronto pueden empezar a encontrar en esos padres un poco más de ese acompañamiento. Obviamente ya no es lo mismo, porque cuando ya uno es adulto, ya uno no necesita a la mamá o al papá de la misma forma, pero como que de alguna manera algo en el corazón descansa y uno dice, bueno, pues no lo hizo cuando yo era una niña, cuando yo era un niño que más lo necesitaba y ahora está ahí y siento pues que de alguna manera se está esforzando, ¿sí? Pero eso es una minoría, o sea, son muy poquitos los casos, porque en la mayoría de las ocasiones las heridas quedan y los papás siguen siendo los mismos, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es yo decir, bueno, esto no pasó, estos papás ideales no existen, ¿qué tengo que hacer yo? Es volverme ese mapa interno, madre, padre, ¿cierto? Son, ya lo decíamos ahorita, es una energía interna que nosotros tenemos, son como unas figuras internas que nosotros cultivamos. Entonces, aprender a maternarnos es importante. Eso que yo esperaba que mi mamá hiciera, eso que yo esperaba que mi papá hiciera, tengo que aprender a hacerlo por mí misma. Las palabras de afirmación que no recibí, yo tengo que aprender a dármelas. La estructura que no recibí, yo tengo que aprender a dármela, ¿sí? El acompañamiento, el apoyo, la incondicionalidad, ¿sí? Porque muchas personas sufren por la herida de abandono, porque fueron abandonadas de alguna forma, fuera, digamos, físicamente o emocionalmente, y eso se vuelve un patrón para toda la vida, pero en ese patrón es que ya yo soy la que me abandono constantemente. Entonces, el proceso de sanación, de alguna manera, es un camino que va desde la niña herida hasta convertirme en una adulta. O sea, el proceso de sanación es un proceso de tomar al adulto, porque si nosotros no lo hacemos desde el adulto, nadie va a cuidar a la niña interior, que eso es en parte lo que quise compartirles cuando hice el reto de 21 días, porque empezamos precisamente con eso, a ir a ese contacto con la niña, a ver qué es lo que le está doliendo, qué le hizo falta. Hay ejercicios que son para aprender a maternarse, para entregar esas, digamos, como esas cargas que no corresponden, para poner todo en orden, ¿sí? Pero al final las que nos tenemos que hacer cargo somos nosotras mismas. Por acá hay otra pregunta. ¿Cómo se hace si objetivamente uno sabe que no existe esa madre perfecta, pero que emocionalmente aún se sigue esperando? Entonces creo que más o menos ya la respuesta está, o sea, es un proceso que tiene que pasar por el duelo, ¿sí? El duelo de la madre ideal. Eso hay que hacerlo, ¿sí? No se logra si no se hace ese duelo. Ahora, eso no es un proceso del intelecto, ¿sí? Por ahí hay un autor que a mí me encanta que se llama Joe Dispenza, que creo que es una de las personas más tesas que existe en este momento en crecimiento personal, en sanación, en todas esas cosas. Y él dice que el conocimiento es para la mente y el aprendizaje es para el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto no es de yo saberlo racionalmente. O sea, de yo salir de esta clase y de este en vivo y decir, ah, sí, o sea, yo ya sé que, o sea, como que guardo todavía esa expectativa de esa mamá que estoy esperando y ya sé que me dijeron que tengo que aceptar que esa mamá no existe y que esa mamá nunca va a llegar. No se da de esa manera. O sea, para ese proceso, nuestra mejor herramienta es el cuerpo. Esto es algo que hay que dejarlo pasar por el cuerpo, porque es que el trauma está guardado en el cuerpo. Y si no me creen,
váyanse, hagan como un recorderis de esos momentos de la vida que a ustedes las ponen en crisis. Un momento de pronto donde me siento rechazada, un momento donde me siento invalidada, un momento donde siento que me están tocando las fibras más profundas de mi ser, donde más me duele, ¿sí? Y miren qué pasa en el cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo inmediatamente manifiesta el trauma, inmediatamente saca todo ese dolor que hay. ¿Y cómo se manifiesta eso? Temblor, sudoración, calor, frío, sensación de vacío, sensación de peso, de opresión. O sea, el cuerpo inmediatamente empieza a reaccionar. Fíjense lo que pasa en el cuerpo en esos momentos donde ustedes están en un momento de vulnerabilidad. Y van a ver que muchas veces yo puedo ser una mujer de 30, de 35, de 40, de 50, de 60 y me puedo comportar tranquilamente como una niña de 5 años haciendo una pataleta, ¿sí? Entonces, eso es un proceso que hay que dejarlo pasar por el cuerpo y eso se logra con diferentes formas de trabajar y para dejar que esa energía salga. Entonces, digamos que si bien el leer, el escuchar, el comprender, incluso el entender racionalmente nos ayuda, lo que más nos va a servir es un acompañamiento terapéutico, ¿cierto? O sea, estas son heridas que difícilmente uno las transita solo. Necesitamos que haya un acompañamiento, ¿sí? Entre otras cosas, porque en muchas ocasiones vienen siendo dolores muy grandes, o sea, son realmente momentos de mucha vulnerabilidad y de mucho dolor. Entonces sí se necesita que haya una contención, ¿sí? Que haya un paso a paso donde haya un acompañamiento para que nosotros podamos sacar eso, ¿sí? Ahorita decían por ahí, nos decía Liz, que voy y le digo a mi papá, pero parece que no escuchara. En estos días publiqué un video, publiqué pues unos videitos que creo que muchas de ustedes los vieron en Instagram y en TikTok, y precisamente empezaba a hablar de eso, de cuando vamos y le decimos a papá y a mamá, miren, esto me dolió, y lo que nos responden de pronto es exagerada, pero usted dónde sacó eso, cuáles traumas, usted para qué está yendo a terapia, usted no necesita eso, es pues como que estás pues sobredimensionando, ¿sí? Entonces uno termina, en vez de sentir esa contención, termina sintiéndose como con más heridas, ¿cierto? Porque aparte de que me dolió y quiero expresar que me dolió, pues como que no estoy teniendo un reconocimiento de ese dolor que yo viví, ¿sí? Entonces, digamos que acá el tema es que le tenemos que dar voz a la niña herida, ¿sí? Y esa niña herida no tiene la mentalidad ni tiene los recursos que tenemos nosotros ahora en la edad adulta. Entonces, la adulta es la que dice, yo ya comprendí a mi papá y a mi mamá, yo ya sé que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, yo ya sé que todo lo que hacían era por amor, es que ellos trabajaban mucho, o sea, eso es la elaboración intelectual del adulto, ¿sí? Y además porque voy a tomar un poquito de algo que hablé también en esta semana, que es el tema del cuarto mandamiento y de ese honrar a padre y madre y de ese culto a los padres, pues que a veces parece pues como algo así, mejor dicho, pues por allá en la divinidad, ¿sí? Y de alguna manera se nos ha hecho sentir que hablar del dolor de la infancia es ser desagradecido, que eso no se hace, que tenemos que agradecer todo lo que papá y mamá hicieron porque es que son papá y mamá. Y hay cierto tipo de acompañamientos, hay cierto tipo de terapias que, como dice Alice Miller, tienen una pedagogía venenosa. ¿Y por qué es venenosa? Porque yo estoy sintiendo dolor, pero no me están dejando que yo exprese el dolor que sentí, porque me están diciendo, no, usted tiene que olvidarse de eso y ya, tiene que aceptar a su papá y a su mamá y ya, ¿cierto? Y, o sea, obvio que allá queremos llegar a ese asentimiento, ¿cierto? A esa rendición, a esa reconciliación, ¿sí? Pero para que eso pase, yo primero tengo que dejar que la niña hable y que la niña saque el dolor que tiene guardado, ¿sí?
Y no es yendo allá a hablar con ellos, porque eso va a terminar peor. Para eso está el espacio de la terapia. O sea, el espacio de la terapia es para que tú como niña destroces a mamá y a papá. Y ese destroces a mamá y a papá es que a través de los ejercicios que se hacen, que por eso les digo, esto no es de la mente ni es solamente de comprender intelectualmente, sino de dejar que la niña hable, es que la niña diga, ¿por qué me dueles mamá? ¿Por qué me dueles papá? ¿Sí? ¿Qué me hizo falta? ¿Qué me dolió? Yo se los digo porque me siento, incluso hasta como que se me pone la piel de gallina y me emociono, porque yo me siento muy afortunada de haber presenciado muchos momentos así con mujeres que yo acompaño en proceso. Y me parece muy hermoso y muy conmovedor y me parece que es algo que respeto profundamente. Yo era una mujer adulta llorando a los gritos, sollozando, diciéndole a esa mamá o a ese papá todo lo que le dolió, ¿sí? Sacando todo eso, sacando todo ese dolor, sacando toda esa tristeza, sacando todo eso que le hizo falta, ¿sí? Y puede que la figura o el cuerpo físico de la mamá o del papá no esté ahí, puede que sea una silla, puede que sea una hoja de papel, puede que sea en una constelación otra persona que está representando a esa mamá o a ese papá, pero el descanso que se siente, o sea, eso es increíble. Entonces, dejar que la niña hable, es como coger la herida, que hagan de cuenta que es una herida con una costra, pero que por dentro está llena de pus. Entonces, es como coger y sacar la costra y dejar que toda esa pudrición salga, ¿sí? Pero es en la contención del espacio de la terapia, ¿sí? Porque es el espacio seguro, porque es el espacio donde no vamos a dañar a nadie y donde tampoco vamos a generar más conflicto, ni vamos a generar más dolor, ni más enemistades pues en la familia. Y eso parece algo, digamos, pues como sin importancia, ¿sí? Hay personas que dicen, pero es que eso es una simulación, pero si ustedes supieran lo que logra esa supuesta simulación, o sea, es que son movimientos del espíritu, y muchas veces uno hace eso en una sesión y el mundo afuera se mueve. Ahorita les decía que en el último grupo de constelaciones había una chica que estaba con un tema con el papá y en la constelación lo que se veía era lo que yo les digo, o sea, había mucho enojo, pero también había un anhelo y era esa niña que estaba esperando a papá y también pues en la constelación se veía que ese papá también estaba pues como abierto, pues como que listo, sé todo el dolor que sientes, pero aquí estoy, yo te pues, o sea, aquí estoy para el momento en el que quieras acercarte. Y me pareció hermoso porque ese día yo le dije, no te extrañes si de pronto en los días que vienen se puede dar un encuentro o algún tipo de comunicación con tu papá, ¿cierto? Porque eso también pasa después de las constelaciones, o sea, se mueve la energía en la constelación y después empiezan a pasar cosas en la vida de la persona. Entonces le dije, de pronto, no sé, puede que haya algún tipo de comunicación, entonces simplemente pues como que observa qué pasa. Siempre las invito a, como desde esa actitud fenomenológica, a estar muy pendientes de todo lo que va pasando y de todos los movimientos que se van dando. Ese día, ese grupo se terminó a las 8 de la noche, ¿sí? Y a las 9 ella me estaba escribiendo y me dice, Lina, tú no me vas a creer lo que me acaba de pasar. Le dije, cuéntame. Me responde, es que si te cuento no me vas a creer. Y entonces le digo, ¿te encontraste a tu papá? Entonces me dice, sí, vine a la casa de mi hermana y me lo encontré y se me acercó y pudimos hablar y ella le presentó a su bebé que todavía el abuelito no la conocía y ella me decía, Lina, o sea, no puedo creer esto que está pasando. A los 2 días le pregunté cómo estaba y me dijo, súper bien, comenzamos una nueva vida, ¿sí? Entonces miren que, por eso les digo que por mucho dolor que uno tenga y por mucha rabia que tenga, al final, si ese movimiento se da, es algo que sana el corazón. O sea, es que si nos dejamos guiar solamente por el dolor, pues obviamente eso va a ser lo que va a dirigir la vida. Obviamente habrá situaciones
en las que definitivamente ese acercamiento no se puede dar porque hay papás que definitivamente son, o sea, son papás o mamás que son dañinos, que generan mucho dolor, que estar cerca de ellos no es sano. Y en ese caso, pues habrá que cortar con todo y estar lo más lejos que se pueda. Pero muchas veces hay situaciones en las que de verdad se puede dar ese acercamiento. Y si uno se abre para eso, pues creo que son momentos de la vida que le ayudan a, pues, o sea, precisamente a trascender todo ese dolor que tiene. Bueno, por acá hay otra, ok, cuando estábamos hablando de que le dicen a uno que es una malagradecida y también, ok, que cuando vamos y les decimos que nos está doliendo, entonces generamos antes más traumas, eso es real, ¿sí? Entonces, para redondear pues lo que les estaba diciendo, ¿cómo hacer ese proceso de duelar? Hay que hacerlo en terapia, ¿sí? En este caso, obviamente, pues hay herramientas de herramientas, ¿sí? A mí me parece, y porque han sido, o sea, para mí, las constelaciones han sido pues como un antes y un después. Yo no estudié ni me hice consteladora porque fuera algo que yo aprendí en la universidad. De hecho, como anécdota les cuento que en mi época de universidad yo era cognitivo-conductual a rajatabla, o sea, de entrar incluso en discusiones con colegas defendiendo la corriente y pensando pues que cognitivo-conductual era todo en el mundo. De hecho, me acuerdo que la primera constelación que vi fue una persona que fue a la universidad donde yo estudiaba a hacer una sesión y cuando yo vi la constelación, les puedo decir que me pareció algo, pues, ridículo. Yo decía, pero ¿qué es eso? Pues como que no, o sea, estaba muy en la mente racional, ¿sí? Y fue, como les decía ahorita, una crisis de aquellas existencial de la vida, porque normalmente uno llega a este tipo de cosas con un dolor muy grande, o sea, buscamos ayuda la mayoría de las veces porque estamos saturadas de sufrimiento, porque ya no queremos seguir viviendo ese mismo dolor, ese mismo vacío, esa misma depresión. Y estaba en un momento de esos y una persona, afortunadamente, en ese momento me habló de las constelaciones y me abrió todo este mundo, ¿sí? Y el primer, o sea, lo primero que me encontré trabajando con constelaciones como paciente, porque yo pues mucho tiempo fui paciente antes de hacer la formación, fue ese darle un lugar a mis padres en mi corazón, a los padres de la vida, ¿sí? A unos padres que yo incluso, pues para ser honesta, como que no crecí teniéndolos muy en cuenta, porque en la familia donde a mí me acogieron, toda la vida me criaron como una hija legítima. O sea, no, yo no tenía como esa conciencia en mi mente de esos padres de la vida. O sea, yo vivía esa historia como en tercera persona, ¿sí? A una niña que nació y al otro día ya estaba en la casa de otra familia, pero era otra niña, no era Lina Durango, no, ella no era. Y eso me trajo una serie de movimientos en la vida que me llevaron, o más bien me trajeron hasta aquí, hasta donde estoy hoy, diciéndoles a ustedes que el tema de los padres es la base de todo, ¿sí? O sea, si uno no sana eso, difícilmente otros procesos de sanación van a prosperar en la vida de uno, porque es que o sea, cuando un árbol tiene la raíz enferma, no da frutos, tampoco florece, ¿sí? Y es lo que les digo, muchas veces eso es, eh, digamos que casi que una inversión para la vida de uno, ¿sí? Entonces, cuando hacemos ese proceso de sanar a los padres en el contexto de la terapia, es, listo, todas esas facturas, todos esos recibos, todos esos pendientes que yo tenía ahí guardaditos para sacarlos cada vez que necesitara quejarme por algo, los suelto. Cada vez que yo, o sea, cada vez que yo sane lo que saqué, lo que procesé, lo que liberé, ya no me voy
a seguir aferrando a eso para poder seguir siendo víctima y seguir siendo infeliz toda la vida, no. O sea, ya como adulta, yo proveo para mí todo lo que yo necesite, ya me sostengo, ¿sí? Ya eso que la niña necesita se lo doy yo, ya no se lo reclamo a nadie, se lo doy yo, ¿sí? Entonces, ese es un proceso importante pues que hay que hacer y por eso la invitación es a poder dar ese paso, ¿sí? Por acá me están poniendo otra pregunta. ¿Existe alguna herida que definitivamente uno no logre sanar o todas se pueden? A ver, yo tengo como una visión con respecto a las heridas, ¿sí? Entonces, una herida, pensemos por ejemplo en una herida del cuerpo, ¿sí? Yo puedo tener una herida o puedo tener una fractura, ¿sí? Y en algún momento esa herida, si yo la cuido, si yo hago el proceso de sanación, esa herida va a cicatrizar, esa herida va a sanar, pero puede que quede, precisamente como lo acabo de decir, alguna cicatriz, ¿sí? O sea, no es que eso desaparezca para siempre, eso va a haber un recordatorio allí, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que es lo que se necesita, que nosotros estemos dispuestas, como lo acabo de decir hace un momento, a sacar eso que nos duele. Creo que también eso incluso es una pregunta importante cuando empezamos un proceso de sanación. Y esa pregunta creo que es más antigua de lo que nos podamos imaginar. ¿Qué tan dispuesto estoy a soltar eso que me enferma? ¿Qué tan dispuesto estoy a soltar eso que me duele? Porque entonces nos vamos para terapia y yo vengo porque necesito sanar, porque tengo muchos bloqueos, porque mis relaciones no funcionan, porque no encuentro el sentido de la vida, porque me siento vacía, porque no disfruto nada. Y empieza uno a trabajar, no, pero si me está diciendo que tengo que sanar a mi papá y a mi mamá, no. No, si me está diciendo que yo no me puedo quejar más, entonces no. No, si me estás diciendo que yo tengo que trabajar en mis comportamientos, no. Si yo tengo que cambiar mis creencias, entonces no, ¿cierto? Hay un libro por ahí muy lindo que no sé si de pronto algunas de ustedes ya han tenido algún contacto con él, que se llama Un Curso de Milagros. Ese es un libro espiritual, pues, súper teso. Y en Un Curso de Milagros hay un capítulo completo que habla de la psicoterapia. Y precisamente trata esto que les acabé de decir. O sea, hay personas que literalmente van a terapia a demostrarle al terapeuta que no tienen remedio, ¿sí? O sea, se vuelven como un desafío. Vine a demostrarle que usted tampoco va a poder conmigo. Vine a demostrarle que yo no me puedo sanar. Vine a demostrarle que yo voy a sufrir toda la vida por esto. Y yo les puedo decir algo. Si una persona no quiere soltar eso que le duele, no hay quien la pueda obligar. O sea, si tú te quieres aferrar a tu dolor, está bien. O sea, al fin y al cabo, todos estamos en un proceso de evolución, de aprendizaje, de elevar nuestro nivel de conciencia. Y si tú quieres permanecer ahí, pues seguirás ahí, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que sí, o sea, todas las heridas se pueden trabajar siempre y cuando la persona quiera, ¿sí? ¿Que va a quedar esa cicatriz? Claro. ¿Que va a quedar ese recordatorio? Por supuesto, ¿sí? De hecho, por ejemplo, para hablar un poco de las heridas emocionales, que también es un tema que me encanta y que también es de mucha divulgación en este momento, esa herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, y todas las máscaras que salen detrás de esas heridas, ¿sí? Nuestra parte controladora, nuestra parte perfeccionista, nuestra parte sumisa, la parte salvadora, la parte que no pone límites, o sea, todas esas máscaras que salen detrás de las heridas. En el trabajo que yo he visto como terapeuta y en el que he hecho en mí misma, porque es que yo creo que ese ha sido uno de los trabajos más divinos que yo he podido experimentar, ese y el de la familia interna, que también es reconociendo todas esas partes dentro de mí que tienen sus formas y sus métodos para gestionar la vida. Entonces, lo que yo he visto con ese trabajo es que las heridas no necesariamente desaparecen, o sea, esas máscaras no necesariamente desaparecen. ¿Qué pasa cuando yo trabajo y cuando yo
empiezo a sanarme, que desde mi adulta, porque por eso les decía ahorita que la terapia es un proceso de tomar el lugar del adulto, desde mi adulta ya yo soy la que estoy a cargo, ¿sí? O sea, antes de pronto cuando había estaba en un estado de inconsciencia, pasaba algo y reaccionar en piloto automático, o sea, salía esa parte a relucir, salía esa parte con sus recursos, con sus estrategias, con sus comportamientos a salvar la situación. Muchas veces de la manera más ¿cómo se diría? Más desadaptada que podamos encontrar, pero salía a defender porque no había alguien consciente que estuviera a cargo, ¿sí? Pero entonces, ¿en qué consiste ese trabajo? En reconocer la herida, reconocer cómo se comporta la máscara de esa herida, cómo es esa parte de mí que reacciona, ¿sí? Me parece muy lindo porque, por ejemplo, Liz Borbó, que fue la primera terapeuta que trabajó con heridas emocionales, ella lo trabaja también de esa manera y ella dice, hay que ponerle un nombre a esas partes. Ella esas partes las nombra como el ego, ¿sí? Nosotros pensamos que el ego es una actitud de grandiosidad, de una actitud de prepotencia, de creerme pues lo mejor del mundo y el ego no necesariamente es eso, el ego es la falsa identidad, es la mentira que yo me digo frente a lo que yo soy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo toda la vida me la he pasado complaciendo a la gente, solucionándole la vida a todo el mundo, cargando con los problemas de todo el mundo, con un complejo de ambulancia, porque necesito aprobación, porque necesito aceptación, porque es mi forma de ganar afecto, porque no soporto el conflicto, porque no me gusta que me rechacen, ¿sí? Si yo toda la vida me la he pasado en eso, entonces difícilmente yo voy digamos, como a pensar que hay otra forma de solucionar las cosas, ¿sí? O que yo voy a renunciar a esa ganancia secundaria que estoy obteniendo con eso para lograr seguir adelante en mi proceso. Entonces, ¿qué pasa si yo realmente me comprometo y realmente, digamos que conscientemente hago el proceso de ir trabajando con esa parte de mí? Que va a llegar un momento en la vida en que se va a presentar una situación donde yo habitualmente hubiera reaccionado de la manera que siempre lo hacía en piloto automático, pero ya hay una parte de mí que dice, no, venga, yo no tengo por qué hacerlo de esta manera. Tengo otros recursos, tengo otra forma de responder, ¿sí? Y eso es hermoso. Por ejemplo, cuando yo lo veo en las sesiones con las personas con las que trabajo, me parece algo muy lindo. Y cuando lo veo incluso en mí, en cosas que antes reaccionaba de cierta manera y ya como que viene un detonante similar y yo digo, no, pues es que no tengo que reaccionar así, no tengo que hacer lo que habitualmente hacía. Entonces, ¿qué pasa cuando se trabajan esas heridas? Que esos comportamientos, esas respuestas habituales que antes teníamos en piloto automático, lo que va a pasar es que se van a volver menos frecuentes y de pronto pueden aparecer eventualmente, pero cuando aparezcan van a durar más poquito tiempo, ¿sí? Entonces mira que siempre sigue siendo un proceso de mucha responsabilidad personal, de mucha autocontención, de mucho acompañamiento de mí para mí, ¿sí? Entonces sí se puede trabajar todo lo que uno quiera, ¿sí? Todo lo que se quiera trabajar se puede trabajar, pero tengo que querer, porque como les decía, hay personas que se dedican a demostrar que son un caso perdido, ¿sí? Entonces es muy difícil convencer a una persona de que se sane si la persona no quiere sanar o si encuentra una ganancia en mantenerse en la posición en la que está, ¿sí? Entonces, bueno, eso me parece que son pues como los puntos más importantes, ¿sí? También, digamos que ya para ir cerrando, este tema de los padres, al principio les decía que muchas veces no encontramos necesariamente como muchos dolores o muchas quejas hacia los padres, o sea, uno como que cree que tiene que sanar es cuando hay algo que le está doliendo mucho, pero hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo una relación maravillosa con mi mamá. Miren que eso también es parte como del malentendido.
O sea, en nuestro pensamiento, en nuestro sistema de creencias, el buen hijo es el que se queda con la mamá, la que sale todos los días de gancho con la mamá para misa de 5, la que se mantiene pendiente de la mamá. Esa en nuestro sistema de creencias es el buen hijo, ¿sí? Y hay personas que pueden tener una maravillosa relación con su mamá, pero con un vínculo enfermo, ¿sí? Porque hay un desorden. En esos casos, por ejemplo, puede que yo soy una hija adulta que nunca ha tenido una vida, que nunca ha tenido un proyecto propio, que tengo miedo de ir al mundo a vivir mi propio destino, porque ahí está mi mamá y yo tengo que estar con ella, ¿sí? Yo he tenido en proceso a mujeres que son adultas, que son profesionales, que son económicamente independientes y les da miedo salir de la casa sin pedirle permiso a la mamá. O que salen de la casa y la mamá está cual novio tóxico escribiéndole usted por qué no ha llegado, que son, pues, o sea, como que casi que con una persecución que no les permite ser libres, pues, de hacer su propia vida y tener, pues, como sus espacios de intimidad. Eso puede ser una relación supuestamente muy bonita, pero es un vínculo que no funciona, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Entonces, formas de pronto identificar si hay algo que trabajar ahí con mamá y papá. Hay como unos ítems que por acá los tengo un pastelito, entonces empecemos a mirar. De pronto puede que nos encontremos pareciéndonos mucho a ellos, ¿cierto? Hay algo importante cuando hay heridas por ahí latentes con la mamá o el papá, pero casi siempre, pues y sobre todo para nosotros las mujeres es más notorio el tema con la mamá, y es que hay una, ¿cómo lo podríamos decir? Hay como una lucha interna o hay unos sentimientos encontrados que pueden ir de mucho amor, de mucha necesidad de contacto, de esa veneración que muchas veces sentimos por la mamá, y eso se puede mezclar con ciertos sentimientos de rabia, de rechazo, ¿sí? Como que la amo mucho, pero no me la soporto. Eso es algo que yo veo también mucho en las sesiones y con las personas que acompaño. Y eso, digamos que de fondo genera mucha culpa, porque Lina, es que yo quisiera ser más amorosa con ella, es que yo quisiera ser más paciente con ella, pero es que el solo hecho de tenerla cerquita como que me detona, como que me exacerba y soy grosera con ella y la trato mal y soy déspota, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a mirar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hay que trabajar ahí? ¿Qué hay que ordenar ahí? ¿Sí? Entonces, un punto puede ser esos sentimientos ahí como que están en conflicto, ¿sí? Otro es cuando tenemos como esa resistencia y decimos, es que yo no me quiero parecer a mi mamá, ¿sí? O yo no me quiero parecer a mi papá. Pero entre más, o sea, entre más nos esforzamos por no parecernos, más nos parecemos. O díganme si hay algo que pueda darle a uno más rabia, que por ejemplo esté uno con la pareja o con una amiga o con alguien cercano y de pronto haya una discusión o haya una situación tensa y que digan, ay, pero es que vos te estás pareciendo tanto a tu mamá, pero es que vos reaccionás igual a tu mamá. O sea, yo creo que eso inmediatamente detona el que sea, pero es como ir a esa observación interna y decir, ay, o sea, que eso que tanto me choca de ella es lo que, o sea, así me estoy comportando. Y es muy gracioso porque o sea, eso es como una dinámica muy común. Entre más se lucha por no parecerse, más se parece uno, ¿cierto? Entonces, el parecerme mucho, el repetir muchos patrones de ellos, ¿sí? Muchas veces nos pillamos repitiendo ciertas experiencias de los papás. Entonces, el mismo patrón de relaciones de pareja, ¿sí? Las mismas actitudes, incluso muchas veces hasta las adicciones las copiamos, ¿sí? Entonces, empezar a mirar su forma de gestionar sus finanzas, su forma de relacionarse con el dinero. O sea, no, acuérdense que no solamente tengo que sanar porque la relación sea conflictiva,
también si yo estoy repitiendo patrones disfuncionales, a eso me está mostrando que el vínculo de alguna manera tiene por ahí su H, ¿cierto? Entonces, sí estoy repitiendo, ¿sí? También cuando yo no me permito ser feliz o cuando no me permito disfrutar mi vida, precisamente porque hay una lealtad inconsciente con ellos. Entonces, muchas veces eso, o sea, obviamente no pasa por la mente consciente. Yo he tenido, por ejemplo, muchas mujeres en proceso que vienen a constelaciones, entonces ninguna relación de pareja funciona. Toda relación que comienzan muy bien, pero al poquito tiempo se acaba, ¿sí? Y empezamos a mirar el tema de la mamá y una mamá que de pronto fue inestable emocionalmente, que tuvo dependencia emocional, que intentó tener una relación estable con varias personas y no pudo, entonces todos los novios se le iban. Entonces, inconscientemente como que hay algo que funciona ahí en contra de uno y es, y si mi mamá no fue feliz, ¿quién soy yo para ser más feliz que ella? O sea, eso también es una cosa muy tesa. No sentirme con derecho de ser más feliz que mi mamá o más feliz que mi papá, ¿sí? O sea, eso también es digamos, como un indicador de que hay que trabajar ahí para sanar ese vínculo, ¿sí? Y también, pues yo creo que ya lo mencioné ahorita, cuando no me permito vivir mi vida porque sí me siento responsable de mi papá y de mi mamá o de uno de los dos. Un patrón que, por ejemplo, yo he visto mucho en las consultas es hijas adultas, ya bastante adultas, ¿sí? Estamos hablando pues de mujeres ya de más de 30 años que son profesionales, que trabajan, que devengan un buen salario, que tienen un buen cargo, lo que sea, o sea, que tranquilamente podrían ser independientes, pero siguen viviendo con papá y mamá. Cuando vamos a explorar un poquito más en por qué todavía estás ahí, entonces hay como diferentes situaciones. Por ejemplo, es que mi papá y mi mamá tienen una relación muy tensa y mi papá es muy gritón y entonces él trata muy mal a mi mamá y entonces ella es muy sumisa, entonces ¿cómo me voy a ir yo de la casa y voy a dejar a mi papá con mi mamá ya? ¿Sí? Y también lo he visto o sea, en el sentido contrario. Mi papá es un alma de Dios, mi papá es la persona más dulce que puede existir en el mundo, pero mi mamá es un ogro. Entonces, ¿cómo me voy a ir y voy a dejar a mi papá con mi mamá? ¿Sí? Hijas que se convierten en la confidente de la mamá. Entonces, todo lo que pasa en la relación del papá y la mamá, la hija lo sabe. La hija siente que tiene que tomar partido, la hija siente que tiene que solucionar los problemas de pareja del papá y la mamá. Todo eso son dinámicas disfuncionales que no le permiten a uno como hijo vivir su vida, ser libre, vivir su propio destino, ¿sí? Una pregunta que yo siempre hago en esos casos, por ejemplo, en el último grupo de constelaciones también había una chica que estaba pues en esa posición con el papá, de que lo tengo que cuidar, de que es que yo soy la única que lo comprende, yo soy la única que lo acompaña, yo soy la única que ve por él, ¿sí? La pregunta que yo siempre hago es, ven, tu mamá o tu papá, cualquiera, es una persona anciana que ya no sea capaz de valerse por sí sola, que necesite apoyos permanentes para sus actividades cotidianas, que ya definitivamente tenga, pues que tenga que estar acompañado todo el tiempo. El 100% de las veces que me ha pasado, no. O sea, son personas, pues, digamos, dentro de lo que cabe, jóvenes, vitales, sin problemas de salud, que no tienen ningún tipo de discapacidad, que eso también es una pregunta que les hago. ¿Tiene alguna discapacidad? ¿Tiene alguna situación que le impida hacerse cargo de su propia vida? No. ¿Tiene alguna condición de vulnerabilidad? No. O sea, literal, yo, hija, me quedo, es porque asumo un lugar que a mí no me corresponde. O sea, siento que tengo que cuidar y que tengo que resolver la vida de una persona que tranquilamente puede tomar decisiones, puede ser independiente, puede hacer su propio, o sea, puede hacer su propio proceso, se puede hacer cargo de sus propias cosas.
Entonces ahí, pues digamos que también me parece importante hacer una salvedad porque ahora no quiero que piensen que la enseñanza, pues o el mensaje es que uno se tiene que olvidar de los papás, pues y nunca volver a tener contacto con ellos, pues y no tener ningún tipo de acompañamiento hacia ellos, porque de hecho los hijos hacia los padres en la vejez tenemos ese compromiso de acompañar, de apoyar, ¿sí? Pero también, como lo decía hace un momento, es en esas situaciones en las que de verdad hay una necesidad de apoyo importante, ¿sí? Y teniendo en cuenta que lo ideal es procurar nunca renunciar a la propia vida por vivir a través de los padres, ¿cierto? O sea, un papá y una mamá son cargas muy grandes para que un hijo las pueda llevar, ¿sí? Y muchas veces el dolor y el cansancio y o sea, el agobio más grande que tienen los hijos cuando llegan a estos espacios de terapia es precisamente eso, que toda la vida se han encargado de ser los superhéroes que salvan a papá y a mamá dentro de su mundo pues imaginario y creen que realmente se pueden hacer cargo, pero eso realmente es desgastante. Eso es algo que genera dolor, que genera enfermedad, que genera depresión, que genera ansiedad, que genera muchas limitaciones para que una persona pueda vivir plenamente. Entonces, si esa es la dinámica que tienes con tu papá, con tu mamá, con tus padres, trata de poner las cosas en orden y en la medida de lo posible empezar a vivir tu propia vida. Y si tú eres mamá y te estás dando cuenta que eso está pasando con tus hijos, entonces es hora de hacerte cargo y de no transmitirle, de no cargar a tus hijos con eso que no pueden cargar, porque eso les va a imposibilitar la vida indiscutiblemente, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si de pronto tienen más preguntas o si de pronto ya podemos ir cerrando, agradeciéndoles mucho pues como a las personas que preguntaron, que participaron, si tienen alguna otra pregunta, este es el momento para hacerla. Bueno, creo que entonces no hay más dudas por ahora. Ahorita pues les hablé un poquito de cuál es como el camino para empezar a trabajar todo esto. Quisiera cerrar pues nuevamente hablándoles desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido en primera persona, desde lo que yo he podido trabajar en mí y es a través de la herramienta de las constelaciones. Creo que es una de las herramientas más bonitas, más sanadoras, sobre todo pues en este tema de los padres, del linaje, del sistema familiar. Creo que son una herramienta maravillosa. No solamente las constelaciones de familiares, sino las de trauma y vínculo, creo que también son una herramienta maravillosa. Entonces, que sea esta la oportunidad también para invitarlas a estos espacios. Yo normalmente cada mes hago un grupo de constelaciones, creo que es un espacio muy sanador donde realmente cada vez que compartimos salimos con el corazón expandido y con el alma feliz porque los procesos que se logran son hermosos, entonces las puertas están abiertas para que vengan y conozcan la herramienta. En mi página web pueden encontrar información tanto de las constelaciones familiares como de trauma y vínculo. Vienen en estos próximos días 2 grupos por si quieren venir a explorar la energía del grupo para conocer la herramienta. Hay uno el 26 de julio. En este momento, pues para ese grupo pueden asistir como representantes o asistentes, porque ya las personas pues que van a constelar ya están. Y volvemos a encontrarnos el 16 de agosto, tengo las fechas trocadas, es el 26 de julio y el 16 de agosto, también es un sábado. Ese día pues sí todavía hay cupos disponibles para constelar o para venir como asistentes. Entonces, creo que es una invitación para trabajar a mamá y a papá, para sanar el vínculo. Obviamente, pues hay muchas otras herramientas. Lo ideal, como les decía, es
hacerlo en terapia, buscar espacios donde verdaderamente haya un respeto por el proceso, una contención, terapeutas que realmente tengan el peso anímico para poder sostener el proceso, porque es un proceso profundo, es un proceso fuerte. Yo creo que es casi que uno de esos ítems donde mucha gente se queda ahí anclada y como que no avanza. Entonces, este es un pilar de muchos otros en un proceso de sanación, pero creo que es uno de los más importantes, si no el más importante. Bueno, voy a mirar por acá, que vi que me están escribiendo más en el chat. Bueno, dice, ¿qué hacer cuando uno como hijo quiere hacer su vida? Sin embargo, hay una intervención de amigos o familiares donde dicen que uno es el que debe estar a cargo o pendiente de su mamá porque es la responsable o es su responsabilidad. Ok, entonces aquí hay un tema importante y es parte del proceso de sanación. Yo siempre hablo de una dosis de egoísmo sano. Creo que las personas que han estado aquí en Constelaciones conmigo me han escuchado decir esto 100.000 veces. Hay una fase de egoísmo sano y el egoísmo sano, ¿qué es? Ponerme yo en primer lugar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo les decía ahorita, para nosotros la pertenencia es algo fundamental. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza. Entonces hay un miedo muy importante a perder la pertenencia, ¿sí? Entonces muchas veces cuando sabemos que vamos a hacer cosas que van en contravía de esos mandatos de la familia, de eso que le dicen a uno, es que los hijos se tienen que quedar con la mamá porque es la responsabilidad, es que todos tenemos que vivir en el mismo barrio porque es que aquí vivimos todos en la misma cuadra, ¿sí? Uno sabe que cuando se sale de ese molde, no va a ser la más popular de la familia. O sea, vas a pasar por desagradecida, vas a pasar por creída, vas a pasar por una cantidad de calificativos, pues, que van a ser supremamente ofensivos, ¿sí? Hay que aprender a vivir con eso, ¿sí? Hay que entender también, o más bien comprender, que a medida que uno va evolucionando y que uno va avanzando en su proceso, muchas veces el camino de sanación se vuelve solitario, ¿sí? Porque digamos que muchas personas que ya no resuenan con ese pensamiento que tú tienes, con tus creencias, con tu vibración, con tu energía, ya no van a estar. Entonces, puede que esos amigos, esos familiares, esa tía, esa prima, esa persona que siempre estuvo en tu vida, ya no vaya a estar. Y digamos que uno tiene que aprender a estar en paz con eso, ¿sí? Entonces, ese proceso pasa por egoísmo sano, pasa por traicionar al sistema familiar, o sea, hay que traicionar todas esas creencias y todos esos mandatos y todas esas lealtades, todo eso hay que dejarlo atrás. Y o sea, acto seguido viene algo que en terapia sistémica llamamos la culpa mala o la culpa buena, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la culpa mala? Ay, es que me dicen que es que yo me tengo que quedar en mi casa, que yo no me puedo ir, que yo no puedo vivir mi propia vida, que yo tengo que cuidar siempre y hacerme cargo de todo. Entonces yo vivo triste, vivo desmotivada, vivo una vida que no me gusta, pero la culpa me hace quedar en esa dinámica. Esa es la culpa mala. La culpa buena es yo me voy o hago esa ruptura, me vuelvo impopular, hablan de mí, la pertenencia a nadie me la va a quitar, que eso es lo bonito, o sea, nosotros tenemos miedo de perder la pertenencia, pero realmente si nosotros pertenecemos al sistema, nadie nos va a quitar la pertenencia. Puede que no nos vuelvan a hablar, puede que no nos vuelvan a invitar en diciembre a la fiesta del 24 y el 31, ni a los cumpleaños, ni a la primera comunión. Está bien, es que podemos vivir con eso. Pero entonces la culpa buena, ¿cuál es? Yo me voy a vivir mi vida y sé que hay personas que no están de acuerdo conmigo, sé que hay personas que no, pues digamos que no comulgan con lo que yo estoy haciendo, que puede que ni siquiera entiendan mi forma de vivir, pero yo estoy bien,
porque estoy viviendo mi vida, o sea, no estoy viviendo desde la culpa, ni desde la necesidad de aprobación, ni desde que no, ni desde la necesidad de evitar el conflicto, no, estoy viviendo mi vida, estoy siendo feliz, estoy haciendo lo que mi alma me dicta y eso me tiene que dar paz en mi corazón. Entonces, básicamente, Liz, sería eso, o sea, hay que bajarle el volumen a todas esas voces que hay afuera y hacer lo que tú tienes que hacer por tu vida, ¿cierto? Obviamente, si la mamá o el papá en algún momento necesitan apoyo, necesitan un acompañamiento, necesitan que tú estés ahí presente para ellos, pues obviamente vas a estar. Es que el uno irse no quiere decir que ya pues se olvidó y que nunca más va a tener pues el contacto con el papá y la mamá, no. Uno siempre va a estar ahí, pero va a estar desde el lugar que le corresponde, ¿sí? Entonces, por ahí iría el tema, ¿cierto? Vas a ser impopular, pero vas a estar en conexión con lo que realmente te corresponde a ti y con tu vida y con tu destino, ¿sí? Bueno, por aquí ya están dando las gracias. Muchas gracias a ustedes. De verdad que me siento muy feliz de poder haber compartido este espacio con ustedes. Espero seguir compartiendo más espacios como este. Y bueno, a pesar de las fallas técnicas, del sonido, de todo eso, aquí estamos. Y ha sido pues un espacio muy lindo. Espero que sea una semillita que quede sembrada en el corazón de ustedes y que pueda germinar y pueda dar esos frutos bonitos. En estos días voy a seguir compartiéndoles más de este tema, pues de sanar a los padres. Ustedes saben que yo semanalmente publico artículos en el blog, que también hago videos para este canal, que les comparto información también por Instagram. Entonces, para que también ahí tengan ese acceso, pues, como a esa información. Aquí en este canal también hay un reto de 21 días, es completamente gratis para que lo aprovechen. Ahí hay meditaciones, hay ejercicios sistémicos, hablamos del vínculo con papá y mamá, hablamos de la niña herida, hablamos de todo, ¿sí? Entonces, para que también aprovechen, compartan este contenido de verdad. Si ustedes quieren apoyar este trabajo, este proyecto, en el que con mucho amor estoy trabajando, la mejor forma en la que lo pueden hacer es compartiendo, invitando, haciendo como expansivo este mensaje, porque realmente eso es lo único que yo quiero, que más personas escuchen, que más personas vayan encontrando como esas respuestas en su corazoncito. Entonces, por favor, compartan. Y bueno, estaremos pues como en contacto. Vienen temas también muy interesantes, ya cerrando pues como este ciclo de trabajar el vínculo con los padres. Vamos a hablar muy pronto de Proyecto Sentido, vamos a hablar de el propósito de vida, vamos a hablar de todos esos temas ya de más relacionados como cuando yo tomo mi vida y cuando ya yo me hago cargo, entonces, bueno, ¿qué es lo que me sirve a mí para agarrarme a mí desde mi adulta y hacerme cargo y hacer realidad lo que vine a hacer en este mundo? Entonces, todo eso viene, estoy preparando como todo ese contenido. Las personas que son muy cercanas a mí saben que es un proceso en el que invierto mi tiempo, mi atención, mi amor. Yo soy la que hago todo, yo soy la que grabo los videos, la que los edito, la que hago las imágenes, o sea, todo, 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 con mucho amor lo hago porque de verdad quiero que este mensaje se haga cada vez más conocido. Entonces, nada, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por escucharme, por sus preguntas, por esos corazoncitos, por todo el amor que recibo a través de ustedes y espero que nos veamos muy pronto. Les mando muchos besitos, abrazos y nos vemos la próxima. Que tengan una linda noche.